Era el 23 de marzo de 2018, a las 2:37 de la madrugada, en el Hospital Good Samaritan de Portland, Oregón, cuando María Elena Rodríguez llegó tambaleándose por las puertas de emergencias con su mano derecha envuelta en una toalla empapada de sangre. Tenía 52 años, cabello negro con mechones grises recogido en una coleta apretada, y vestía un uniforme azul de limpieza con el logotipo de Clean Pro Services bordado en el bolsillo del pecho. La toalla que envolvía su mano estaba casi completamente roja ahora, la sangre goteando en el piso de linóleo mientras se tambaleaba hacia el mostrador de recepción. La recepcionista, Jessica Morris, levantó la vista de su computadora, y sus ojos se abrieron enormes cuando vio la sangre. «Dios mío, señora, ¿qué pasó?». María hablaba con un acento español marcado, su voz temblorosa por el dolor. Estaba limpiando, en el edificio de oficinas en Southwest Fifth Avenue. El vidrio de una ventana se rompió cuando estaba lavándola. Me corté, muy profundo. Jessica ya estaba alcanzando el teléfono. Ok, siéntese aquí. Voy a llamar a una enfermera inmediatamente. María se dejó caer en una de las sillas naranjas de plástico en la sala de espera. Había otras 3 personas esperando, un hombre joven con lo que parecía ser una muñeca rota, una mujer embarazada sosteniendo su vientre, y un adolescente con la cara hinchada, probablemente una reacción alérgica. Todos la miraron con una mezcla de preocupación y curiosidad. 2 minutos después, una enfermera salió corriendo. Su placa de identificación decía, Sandra Chen, RN. Era una mujer asiática de unos 30 años, pequeña pero con una presencia eficiente. María Rodríguez. Sí, soy yo. Venga conmigo. Ahora. Sandra la llevó directamente a una de las salas de trauma. Las luces fluorescentes eran cegadoramente brillantes. El olor a desinfectante era abrumador. María podía escuchar el pitido de los monitores en otras salas, el murmullo de voces médicas, los pasos apresurados. Siéntese aquí. Sandra señaló una camilla. Déjeme ver su mano. Con cuidado, Sandra comenzó a desenvolver la toalla. Cuando la quitó completamente, ambas pudieron ver la herida. Era un corte profundo y largo que atravesaba la palma de la mano derecha de María, desde la base del pulgar hasta el meñique. La sangre seguía brotando, aunque más lentamente ahora. Esto necesita suturas, probablemente muchas, y necesitamos asegurarnos de que no haya daño nervioso o tendinoso. Sandra presionó un botón en la pared. Dr. Harrison a trauma 2. Dr. Harrison a trauma 2. María miró su mano con una expresión que no era solo de dolor, era de miedo, de pánico. ¿Cuánto va a costar esto? Sandra estaba ocupada preparando una bandeja con suministros médicos. No se preocupe por eso ahora. Primero necesitamos cuidar de su mano. No, necesito saber. ¿Cuánto? Sandra se detuvo y miró a María. Honestamente no lo sé. Depende de qué tan complicado sea. Pero probablemente varios miles de dólares si no tiene seguro. María sintió que el aire salía de sus pulmones. No tengo seguro. Mi trabajo, ellos no dan seguro. Yo limpio pisos, oficinas, por las noches. Gano $10 la hora. No puedo pagar miles de dólares. Señora Rodríguez. No entiende. La voz de María se quebró. Tengo 3 hijos, 2 todavía en la escuela, 1 en la universidad comunitaria. Les mando dinero a mis padres en México porque mi padre está enfermo. No tengo miles de dólares. Apenas tengo $100 en mi cuenta. Sandra se acercó y puso su mano en el hombro de María. Escúcheme, no vamos a dejarla desangrarse, porque no tiene dinero. Primero vamos a arreglar su mano. Después nos preocuparemos por el pago. Hay programas de asistencia, planes de pago. Lo vamos a resolver. Pero primero, su salud. María quería creerle, pero había escuchado historias. Historias de personas que fueron al hospital y terminaron con deudas de decenas de miles de dólares. Deudas que nunca podrían pagar. Deudas que arruinaban vidas. La puerta se abrió y entró un hombre alto con bata blanca. Tenía unos 40 años, cabello rubio oscuro, lentes con montura metálica y una expresión seria pero amable. Su placa decía, Dr. James Harrison, 1500º Benicina de emergencias. Buenas noches, soy el Dr. Harrison. Entiendo que tiene una laceración en la mano. Miró la herida, su expresión profesional pero concentrada. Ok,
Esto es profundo. Voy a necesitar examinarla más de cerca. ¿Puede mover sus dedos? María intentó mover sus dedos. Podía moverlos, pero dolía intensamente, y el movimiento era limitado. Un poco. Duele mucho. Ok, voy a darle un anestésico local para adormecer el área. Luego voy a limpiar la herida y ver qué daño hay debajo. ¿Es alérgica a algún medicamento? No. ¿Cuándo fue su última vacuna contra el tétanos? María tuvo que pensar. No lo sé. Hace muchos años. Tal vez 10. Entonces le vamos a dar una de refuerzo también. Sandra, ¿puedes preparar la lidocaína y conseguir un kit de sutura grande? También necesitamos una radiografía de la mano para asegurarnos de que no haya fragmentos de vidrio atrapados. Mientras Sandra se apresuraba a preparar todo, el doctor Harrison se sentó en un taburete con ruedas frente a María. Señora Rodríguez, necesito que complete algunos formularios. Información básica, historial médico. ¿Está bien? Sí, pero doctor. María lo miró con ojos suplicantes. Yo limpio pisos. No puedo pagar esto. No tengo seguro médico. No tengo dinero. El doctor Harrison la miró por un largo momento. Había algo en sus ojos que María no pudo identificar. ¿Compasión? ¿Pena? ¿Frustración con un sistema roto? Señora Rodríguez, mi trabajo es curar a las personas, no juzgar si pueden pagar. Voy a arreglar su mano lo mejor que pueda. El departamento de facturación puede trabajar con usted en el pago después. Pero ahora, solo enfóquese en respirar y relajarse lo más que pueda. ¿Ok? María asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. No eran solo del dolor físico. El doctor Harrison comenzó a trabajar. Primero inyectó el anestésico local, en varios puntos alrededor de la herida. María apretó los dientes, pero el dolor de las inyecciones era nada comparado con el dolor pulsante en su mano. Mientras esperaban que el anestésico hiciera efecto, Sandra trajo una tableta con un formulario digital. Necesito algo de información básica. Nombre completo. María Elena Rodríguez. Fecha de nacimiento. 15 de junio, 1965. Dirección. Apartamento 3B, 2422 Northeast Martin Luther King Jr. Boulevard, Portland, Oregon, 97212. Número de teléfono. María dio su número. Seguro médico. No tengo. Sandra escribió algo en la tableta. ¿Empleador? Clean Pro Services. Es una compañía de limpieza. ¿Esto pasó en el trabajo? Sí. Entonces esto debería ser cubierto por compensación laboral, dijo Sandra, mirando al doctor Harrison. El doctor Harrison asintió. Eso ayudará. Señora Rodríguez, como esto fue una lesión en el trabajo, su empleador debería cubrir los costos médicos. Es la ley. María negó con la cabeza. Mi jefe, él no va a querer pagar. Él dice que no es su culpa si nos lastimamos. Dice que somos contratistas independientes, no empleados. El doctor Harrison frunció el ceño. Eso no suena legal, pero no se preocupe por eso ahora. Lo importante es cuidar de su mano. Probó si el anestésico había hecho efecto tocando el área alrededor de la herida con un instrumento puntiagudo. ¿Siente esto? No. ¿Y esto? No. Perfecto. Voy a comenzar a limpiar la herida ahora. Durante los siguientes 45 minutos, el doctor Harrison trabajó meticulosamente. Limpió la herida con solución salina. Examinó cuidadosamente cada capa de tejido. Afortunadamente, aunque el corte era profundo, no había cortado ningún tendón principal. Había algún daño nervioso menor, pero nada que no pudiera sanar con el tiempo. María miraba el techo, tratando de no pensar en lo que estaba pasando en su mano, tratando de no pensar en cuánto iba a costar esto, tratando de no pensar en cómo iba a explicarle a sus hijos que no habría suficiente dinero este mes. Todo se ve bien, dijo finalmente el doctor Harrison. Voy a suturar esto ahora. Va a necesitar probablemente 30 a 40 puntos. Capas múltiples. Primero las capas profundas con suturas absorbibles. Luego la piel con suturas que tendremos que remover en unas 2 semanas. ¿Voy a poder usar mi mano para trabajar? El doctor Harrison hizo una pausa. Va a necesitar mantener la mano inmóvil por al menos 2 semanas, sin trabajo pesado por 6 semanas, y terapia física probablemente después de eso para recuperar la fuerza y movilidad completa. María sintió que su corazón se hundía. Pero
Pero yo necesito trabajar. Si no trabajo, no hay dinero, no hay comida para mis hijos, no hay renta. Señora Rodríguez, si usa su mano demasiado pronto, va a causar más daño. Podría terminar con daño permanente. Tiene que darle tiempo a sanar. No tengo tiempo, María dijo, su voz rota. No tengo el lujo del tiempo. El doctor Harrison no supo qué decir a eso. En cambio volvió a su trabajo, suturando cuidadosamente, capa por capa. Cuando finalmente terminó, la mano de María estaba envuelta en vendajes blancos. Parecía una bola de algodón al final de su brazo. «Listo», dijo el doctor Harrison. «Sandra va a darle instrucciones de cuidado, una receta para antibióticos y analgésicos, y una cita para remover las suturas en 2 semanas». «Gracias, doctor», María susurró. «Aunque no sé cómo voy a pagar por esto. Gracias». El doctor Harrison se quitó los guantes ensangrentados y los tiró en el basurero de desechos médicos. «Déjeme revisar algo», dijo, yendo a la computadora en la esquina de la sala. «Necesito actualizar su expediente médico». Escribió el nombre de María en el sistema del hospital. Su expediente apareció en la pantalla. El doctor Harrison comenzó a leer, desplazándose por la información. Y entonces se detuvo. Su expresión cambió. De profesional y neutral, a algo que María no pudo identificar. Sorpresa, confusión, incredulidad. «Señora Rodríguez». «Sí, su nombre de soltera es María Elena Jiménez». María parpadeó. «Sí, Rodríguez es mi apellido de casada. Bueno, ex casada. Me divorcié hace 7 años». El doctor Harrison seguía mirando la pantalla como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «¿Y creció en Portland? ¿Fue a Cleveland High School?» «Sí». «¿Cómo sabe eso?» El doctor Harrison se volteó lentamente en su silla para mirarla. «¿Se graduó en 1983? «Sí». «María». El doctor Harrison se quitó los lentes y se frotó los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. Había una María Jiménez en Cleveland High, en 1983 que le salvó la vida a un chico en el baño de la escuela. Un chico que estaba que estaba a punto de... María sintió que el mundo se inclinaba. «¿Jimmy? ¿Jimmy Harrison?» El doctor Harrison asintió, las lágrimas corriendo ahora libremente por su rostro. «Soy yo, Jimmy. Bueno, James ahora. Pero Jimmy en la escuela». María no podía respirar, no podía procesar esto. No, no puede ser. Eso fue hace 35 años. Lo fue. James se puso de pie y se acercó a la camilla. María tenía 16 años. Mi padre acababa de morir de un ataque al corazón. Mi madre estaba en depresión profunda. Estábamos perdiendo nuestra casa, y yo no podía más. No podía soportarlo. Así que un día, llevé las pastillas de mi madre a la escuela. Un frasco completo de sedantes. Iba a tomármelas todas en el baño. María recordaba. Dios, ¿cómo recordaba? Era el 14 de abril de 1983. Había ido al baño entre clases, y había encontrado a Jimmy Harrison, un chico flaco y callado de su clase de inglés, sentado en el piso del baño con un frasco de pastillas en la mano. «Y tú entraste», continuó James. «Me encontraste antes de que pudiera tomar ninguna. Me quitaste las pastillas, te sentaste conmigo en ese piso sucio del baño y me hiciste hablar. Durante 2 horas, faltamos a clases, pero tú no te fuiste, no me juzgaste, solo me escuchaste. Y luego te llevé con la consejera de la escuela». María susurró, el recuerdo regresando con claridad cristalina. «La señora Chen». «Sí, y la señora Chen me consiguió ayuda, terapia, apoyo, y mi madre también recibió ayuda, y de alguna manera, eventualmente, las cosas mejoraron». James se limpió las lágrimas. «María, si tú no hubieras entrado a ese baño ese día, yo no estaría aquí. No habría ido a la universidad, no habría ido a la escuela de medicina, no me habría convertido en doctor, no habría conocido a mi esposa, no tendría mis 2 hijas, no tendría nada, porque estaría muerto». María estaba llorando ahora también. Yo no pensé que importaba. Después de ese día, te vi algunas veces en la escuela, asentías cuando pasábamos, pero nunca hablamos de nuevo. Pensé que tal vez estabas avergonzado, o que querías olvidarlo. Nunca lo olvidé,
dijo James con voz firme. Ni un solo día, María, me salvaste la vida, literalmente. Y he pasado los últimos 35 años tratando de vivir una vida que honrara ese regalo que me diste. Por eso me convertí en doctor de emergencias, porque quería salvar vidas como tú salvaste la mía. Sandra estaba parada en la esquina, llorando también, aunque trataba de ser profesional. María no sabía qué decir, después de todos estos años, después de una vida entera. Pero ahora mírame, María finalmente dijo con una risa amarga. Te salvé entonces cuando éramos jóvenes, y ahora yo soy la que necesita ser salvada, y ni siquiera puedo pagar por ello. James negó con la cabeza. No, María, no entiendes, déjame mostrarte algo. Volvió a la computadora y escribió algo. Luego imprimió varios papeles. Se los trajo a María. ¿Ves esto? Tu cuenta del hospital. El cargo por esta visita a emergencias sería normalmente alrededor de $5,200. Las suturas, la radiografía, los medicamentos, todo. María sintió que se mareaba mirando el número. No tengo $5,000. Lo sé, pero mira esto. James escribió algo más en la computadora. Cada año, este hospital tiene un fondo discrecional para pacientes sin seguro que no pueden pagar. Los doctores pueden recomendar ciertos casos para una cancelación completa o parcial de la deuda. Es limitado. Solo podemos hacer unos pocos al año. James continuó escribiendo. Ya envié tu caso para aprobación de cancelación total. Como este hospital me debe aproximadamente 15 años de trabajo leal, y como tengo un historial perfecto de recomendaciones responsables, van a aprobar esto, garantizado. ¿Qué significa eso? Significa que esta visita va a costarte $0. Nada, está cubierta. María no podía procesar lo que estaba escuchando. Pero no pueden hacer eso. No es justo para el hospital. El hospital pierde más dinero en errores administrativos cada día que lo que cuesta tu tratamiento. Van a estar bien. Y además, James sonrió. Yo hago donaciones anuales a este hospital. Grandes donaciones. Si quieren seguir recibiéndolas, van a aprobar esto. No puedo aceptar esto. Es demasiado. James tomó las manos de María, cuidando de no tocar la mano lesionada. María, escúchame. Hace 35 años, me diste mi vida, toda mi vida. Todo lo que he logrado, todo lo que tengo, existe porque tú te tomaste el tiempo de sentarte en el piso de un baño con un chico roto que querría morir. Me diste literalmente todo. ¿Y sabes cuánto me costó? Nada. $0. Solo tu tiempo y tu compasión. Se limpió más lágrimas. Estos $5,000 no es nada. Es menos que nada comparado con lo que tú me diste. Y si pudiera, pagaría cada cuenta médica que has tenido o tendrás. Pero por ahora, déjame hacer esto, por favor. María estaba sollozando ahora, su cuerpo entero temblando. Yo solo hice lo que era correcto. No esperaba nada a cambio. Lo sé, por eso significó tanto. Por eso eres tan especial, María. James presionó unos cuantos botones más en la computadora. Y ya está. Hecho. Tu balance es 0. No debes nada. María no podía hablar, solo lloraba. Décadas de estrés y preocupación y miedo sobre dinero brotando todo a la vez. James se sentó junto a ella, esperando. Sandra discretamente salió de la sala para darles privacidad. Finalmente, después de varios minutos, María se calmó lo suficiente para hablar. Gracias, no es suficiente decir solo gracias, pero gracias. No tienes que agradecer nada. Pero María, James se volvió serio. Necesitamos hablar sobre tu situación. ¿Qué quieres decir? Limpiando pisos por $10 la hora sin seguro médico. Enviando dinero a tus padres. 3 hijos. Este no es un trabajo de una vez que puedo cancelar. ¿Qué pasa la próxima vez que te lesiones? O te enfermes. María miró hacia abajo. Rezo para que no haya una próxima vez. Eso no es un plan, María. Eso es solo esperar suerte. James pensó por un momento. ¿Qué te gustaría hacer, si pudieras hacer cualquier cosa? María se rió sin humor. Es una pregunta tonta. No puedo hacer cualquier cosa. Solo tengo un diploma de preparatoria. Ni siquiera hablo inglés perfecto. No es una pregunta tonta. Responde. ¿Qué te gustaría hacer? María pensó. Nadie le había preguntado eso en décadas. Cuando era joven quería ser enfermera.
Pero luego me casé joven. Tuve a mi hijo mayor a los 20. Y nunca hubo tiempo o dinero para la escuela. James asintió lentamente. ¿Todavía te interesa la enfermería? No sé. Tengo 52 años. Es demasiado tarde para mí. Eso es ridículo. No es demasiado tarde. Mi compañera de clase en la escuela de medicina tenía 55 cuando se graduó. James se puso de pie. Déjame pensar en esto. Dame tu número de teléfono. Te voy a llamar en unos días. ¿Para qué? Para ayudarte, como tú me ayudaste. María le dio su número aunque no estaba segura de qué esperar. Sandra volvió con una bolsa de la farmacia. Aquí están tus antibióticos y analgésicos. Toma los antibióticos 2 veces al día hasta que se terminen, incluso si te sientes mejor. Los analgésicos son según sea necesario para el dolor. También aquí hay instrucciones escritas sobre cómo cuidar la herida. Manténla limpia y seca. Cambia el vendaje diariamente. Si ves signos de infección, enrojecimiento, hinchazón, pus, o si desarrollas fiebre, regresa inmediatamente. ¿Cuánto cuestan las medicinas? Sandra miró a James, quien negó con la cabeza. También cubiertas. Todo está cubierto. María comenzó a llorar otra vez. 20 minutos después, María salió del hospital. El sol estaba empezando a salir, pintando el cielo de Portland en tonos de rosa y naranja. Sostenía una bolsa con sus medicinas, instrucciones de cuidado, y una nota de excusa médica que decía que no podía trabajar por 2 semanas. No tenía idea de cómo iba a sobrevivir esas 2 semanas sin ingresos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido a la esperanza. Tomó el autobús de regreso a su apartamento. Era un edificio viejo de 3 pisos en un vecindario de bajos ingresos. La pintura se estaba descascarando. Había grafiti en las paredes, pero era su hogar. Subió las escaleras hasta el 3er piso y abrió la puerta del apartamento 3B. Adentro, sus 2 hijos menores ya estaban despiertos, preparándose para la escuela. Carlos, de 16 años, estaba haciendo sándwiches de mantequilla de maní para el almuerzo. Sofía, de 14, estaba buscando su libro de matemáticas en el caos de la pequeña sala. «¡Mamá!». Sofía corrió hacia ella. Luego se detuvo al ver la mano vendada. «Dios mío, ¿qué pasó?». María se sentó en el sofá gastado. «Tuve un accidente en el trabajo. Me corté la mano. Tuvieron que darme puntos». Carlos vino de la cocina, con cara de preocupación. «¿Estás bien? ¿Cuánto te va a costar eso?». María sonrió. «Estoy bien. Y no va a costar nada. El hospital lo cubrió». Ambos niños la miraron con incredulidad. «Los hospitales hacen eso». «Aparentemente a veces sí». Pero María no les contó toda la historia. No todavía. Era demasiado complicado, demasiado emocional. Los días siguientes fueron difíciles. María no podía trabajar. Su jefe en Clean Pro Services había estado furioso cuando ella llamó para decirle que estaría fuera por 2 semanas. «Esto es inaceptable, María. Eres contratista e independiente. Si no puedes trabajar, encontraré a alguien que pueda». «Pero señor Martínez, me lesioné trabajando para usted. El doctor dice que no puedo usar mi mano». «No es mi problema. O regresas al trabajo en 3 días o estás despedida». María colgó el teléfono sintiéndose derrotada. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba cualquier trabajo. Pero no podía usar su mano. Cada vez que intentaba mover los dedos, el dolor le disparaba por el brazo. El 4.º día después del accidente, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Hola? ¿María? Soy James. James Harrison». «Oh, doctor Harrison. Hola. Por favor, llámame James». «María, he estado pensando en tu situación, y quiero hacerte una propuesta». «¿Una propuesta?». «Sí. Mi esposa Catherine dirige una organización sin fines de lucro aquí en Portland, llamada Second Chance Careers. Ayudan a adultos de bajos ingresos a capacitarse para nuevas carreras. Tienen programas de enfermería, programas de asistente médico, programas de técnico, varios otros». María escuchaba, con el corazón empezando a latir más rápido. «Le hablé a Catherine sobre ti, sobre cómo querías ser enfermera cuando eras joven. Y ella quiere conocerte. Quiere hablarte sobre sus programas». «James, yo no puedo pagar ningún programa de capacitación. Los programas de Second Chance son gratuitos.
completamente gratuitos, cubiertos por subvenciones y donaciones, y proporcionan un pequeño estipendio mensual mientras estás en capacitación para ayudar con gastos de vida. María no podía creerlo. ¿Por qué harías esto por mí? María, la voz de James era suave pero firme. Hace 35 años, no solo salvaste mi vida, me diste un futuro. Ahora déjame ayudarte a construir un mejor futuro. Por favor, sería un honor. María comenzó a llorar otra vez. Parecía que todo lo que hacía últimamente era llorar. Ok, me reuniré con tu esposa. Perfecto. ¿Puedes venir a las oficinas de Second Chance mañana a las 10 de la mañana? Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Sí, puedo ir. Genial, María. Esto va a cambiar tu vida, lo prometo. Al día siguiente, María tomó 2 autobuses para llegar a las oficinas de Second Chance Careers en Northeast Portland. Era un edificio moderno de 2 pisos, brillante y acogedor. En el interior una recepcionista la saludó y la llevó a una oficina donde una mujer de unos 40 años con cabello castaño y una sonrisa cálida se puso de pie para recibirla. María, soy Catherine Harrison. Es un placer conocerte. Catherine le ofreció una silla y María se sentó. Entonces, Catherine comenzó, mi esposo me contó sobre ustedes dos, sobre cómo te conocieron cuando eran adolescentes, y sobre cómo lo ayudaste en un momento muy oscuro. Hice lo que cualquiera habría hecho. No lo hiciste. La mayoría de las personas habrían caminado alejándose, o habrían reportado la situación y dejado que otros manejaran. Pero tú te quedaste. Te involucraste. Te importó. Catherine se inclinó hacia adelante. Y ahora James me dice que estás atrapada en un trabajo que no es justo, mal pagado, sin beneficios y sin futuro. ¿Es correcto? María asintió. Sí. Y que en un tiempo quisiste ser enfermera. Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. El deseo no desaparece solo porque pase el tiempo, María. Déjame hablarte sobre nuestro programa de asistente de enfermería certificado. Es un programa de 6 meses. Clases 3 días a la semana. Trabajo clínico 2 días a la semana. Al final, tomas el examen de certificación estatal y te ayudamos a conseguir un trabajo. 6 meses. Sí. Y como mencionó James, es completamente gratuito. Sin matrícula. Los libros son proporcionados, y proporcionamos un estipendio de $1,200 al mes durante esos 6 meses para ayudar con gastos de vida. María hizo los cálculos en su cabeza. $1,200 al mes era más de lo que ganaba limpiando pisos. ¿Y después del programa, hay trabajo? Los asistentes de enfermería certificados están en alta demanda. Salario promedio inicial aquí en Portland es alrededor de $18 por hora, y la mayoría de los empleadores ofrecen seguro médico y otros beneficios. Catherine deslizó un folleto a través del escritorio. Y si después de trabajar como CNA por un tiempo decides que quieres más educación, tenemos relaciones con programas de enfermería en universidades comunitarias locales. Muchos de nuestros graduados eventualmente se convierten en enfermeros registrados completos. María miró el folleto. Había fotos de personas sonrientes en uniformes médicos. Testimonios de graduados que hablaban de cómo el programa había transformado sus vidas. No sé qué decir. Di que sí. Catherine sonrió. Tenemos una nueva cohorte que comienza en 2 semanas, el 15 de abril. Todavía tenemos 2 espacios disponibles. Uno de ellos puede ser tuyo si lo quieres. María pensó en sus hijos, en cómo Carlos quería ir a una universidad de 4 años, pero probablemente tendría que conformarse con la universidad comunitaria, porque no había suficiente dinero. En cómo Sofía necesitaba frenos dentales, pero María había estado postergándolo porque no podían pagar. En cómo su hijo mayor Miguel estaba luchando en la universidad comunitaria porque tenía que trabajar 30 horas a la semana, además de ir a clases completas. Pensó en sus padres en México. Su padre con diabetes que necesitaba medicinas caras. Su madre cuidándolo, ambos viviendo con menos de $200 al mes. Pensó en su propia vida. 52 años, más de 30 años limpiando pisos, limpiando baños, limpiando el desorden de otras personas, invisibles, no valorada, apenas sobreviviendo. ¿Era posible que pudiera ser diferente? Sí, María dijo.
su voz más fuerte de lo que esperaba. Sí, quiero hacerlo. Catherine sonrió ampliamente. Perfecto. Vamos a comenzar con el papeleo entonces. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles, pero también los más gratificantes de la vida de María. Las clases eran desafiantes. Había pasado 34 años desde que se había graduado de preparatoria. Había olvidado cómo estudiar, cómo tomar notas, cómo pasar exámenes. Pero sus instructores eran pacientes, y sus compañeros de clase, la mayoría de ellos también adultos que regresaban a la educación, eran solidarios. Se formaron grupos de estudio, se ayudaban mutuamente. El trabajo clínico era intimidante al principio. María estaba nerviosa trabajando en un entorno hospitalario real, cuidando de pacientes reales. ¿Y si cometía un error? ¿Y si lastimaba a alguien? Pero sus supervisores clínicos eran alentadores, le enseñaron, le mostraron. Y lentamente, María ganó confianza. Aprendió a tomar signos vitales, a ayudar a los pacientes a bañarse y vestirse, a cambiar sábanas de cama con pacientes todavía en ellas, a documentar todo correctamente en las computadoras. No era glamoroso, a menudo era trabajo sucio, literal y figurativamente, pero María encontró que le importaba, realmente le importaba. Cada paciente tenía una historia, cada paciente merecía dignidad y respeto. James y Catherine la revisaban regularmente. James la invitó a ella y a sus hijos a cenar en su casa varias veces. María conoció a las 2 hijas de James, ambas en la universidad ahora. Eran inteligentes, amables, y claramente adoraban a su padre. Mi papá habla de ti todo el tiempo, la hija mayor de James, Emma, le dijo a María en una de esas cenas. Dice que eres su heroína. María se había sonrojado. Yo no soy heroína, solo hice lo correcto. Eso es exactamente lo que hace que alguien sea un héroe, había respondido Emma. En octubre de 2018, 6 meses después de comenzar el programa, María tomó el examen de certificación de asistente de enfermería de Oregon. Esperó 2 semanas agonizantes por los resultados. Cuando llegaron, abrió el sobre con manos temblorosas. Había pasado. Era oficialmente una asistente de enfermería certificada. Lloró. Llamó a sus hijos, quienes gritaron de alegría. Llamó a sus padres en México, quienes lloraron de orgullo. Llamó a James y Catherine, quienes insistieron en celebrar. Pero no había tiempo para celebrar demasiado. María necesitaba un trabajo. Catherine ayudó con eso también. Tenía contactos en varios hospitales y casas de cuidado en Portland. Organizó entrevistas para María. María fue a 5 entrevistas en 2 semanas. La quinta fue en Providence Portland Medical Center, uno de los hospitales más grandes de la ciudad. La gerente de enfermería, Linda Patterson, era una mujer de unos 60 años con 35 años de experiencia en enfermería. Entonces María, veo aquí que eres graduada del programa de Second Chance. He contratado varios de sus graduados a lo largo de los años. Todos han sido excelentes. Linda miró el currículum de María. Y veo que tienes 52 años. Eso no me preocupa. De hecho, encuentro que los estudiantes mayores a menudo son más responsables y dedicados que los más jóvenes. Linda hizo algunas preguntas sobre la capacitación de María, sobre por qué quería ser CNA, sobre cómo manejaría situaciones difíciles con pacientes. María respondió honestamente. Habló sobre cómo había pasado décadas trabajando en limpieza, pero siempre había querido hacer algo más significativo. Sobre cómo quería ayudar a las personas. Al final de la entrevista, Linda sonrió. María, me gustaría ofrecerte un puesto, turno de noche, 11 de la noche a 7 de la mañana, en nuestro piso de cuidado a largo plazo. $18.50 por hora para empezar, más un diferencial de turno de noche de $2 adicionales por hora. Seguro médico completo después de 90 días. 2 semanas de vacaciones pagadas por año. Plan de jubilación con contribución del empleador. María casi no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me está ofreciendo el trabajo? Sí, puedes empezar el lunes. Sí, puedo empezar el lunes. Salieron del hospital flotando. $18.50 por hora más $2 de diferencial de turno. Eso era $20.50 por hora, más del doble de lo que había ganado limpiando pisos, y con beneficios, con seguro médico. Su vida estaba a punto de cambiar.
El primer día de María en Providence fue abrumador. Había tanto que aprender. Los sistemas computarizados, los protocolos del hospital. ¿Dónde estaba todo? Pero sus colegas en AS fueron útiles. Le mostraron todo, respondieron sus preguntas, le dijeron que todos habían sido nuevos una vez. María trabajaba el turno de noche, lo cual era perfecto porque significaba que podía estar en casa cuando sus hijos salían para la escuela, y cuando regresaban. Podía dormir durante el día mientras estaban en la escuela. El trabajo era físicamente exigente. Mucho de pie, mucho de caminar, mucho de levantar y voltear pacientes. Al final de cada turno, María estaba exhausta. Pero era una buena fatiga, una fatiga merecida, y le encantaba el trabajo. Le encantaba conocer a los pacientes, escuchar sus historias, hacer que sus días fueran un poco más cómodos. Había una paciente en particular, la señora Dorothy Chen, de 87 años, quien le recordaba a María su propia abuela. La señora Chen había tenido un derrame y ya no podía hablar claramente o moverse sola. Pero sus ojos eran brillantes, y cuando María tomaba tiempo extra para sentarse con ella, para sostener su mano, para hablarle sobre su día, la señora Chen sonreía. Un día, la hija de la señora Chen, Susan, llegó para una visita. ¿Es usted María?, preguntó Susan. Sí. Mi madre ha estado tratando de decirme sobre usted. No puede decir su nombre claramente, pero sigue diciendo Ángel Buen o punto comilla. Creo que se refiere a usted. María se sonrojó. Solo hago mi trabajo. No, hace más que eso. Puedo ver cómo trata a mi madre. Con respeto, con ternura, como si fuera su propia familia. Susan tenía lágrimas en los ojos. No sabe cuánto significa eso para mí. Saber que cuando no estoy aquí, alguien está cuidando de ella con amor. María abrazó a Susan. Su madre es especial. Es un honor cuidarla. Los meses pasaron. Se convirtieron en un año. Luego 2 años. María prosperó en su trabajo. Recibió excelentes evaluaciones de desempeño. Recibió un aumento a $22 por hora. Sus hijos también prosperaban. Carlos se graduó de preparatoria con calificaciones lo suficientemente buenas para obtener una beca parcial para Portland State University. Estaba estudiando ingeniería. Sofía estaba destacándose en la escuela también. Quería ser maestra. Miguel finalmente se graduó de la universidad comunitaria y consiguió un trabajo como técnico en tecnología de la información. María había podido enviar más dinero a sus padres en México. Su padre estaba recibiendo mejor atención médica ahora. Estaba más estable. Y María, por primera vez en décadas, tenía una cuenta de ahorros. No mucho, solo unos pocos miles de dólares. Pero era algo, un colchón, seguridad. James y Catherine se habían convertido en amigos cercanos. María cenaba con ellos al menos una vez al mes. Sus familias celebraban juntas días festivos a veces. En abril de 2021 3 años después de que María se cortara la mano, James la invitó a almorzar. Se encontraron en un pequeño restaurante vietnamita en Southeast Portland. Ordenaron pho y rollitos primavera. Entonces María, James comenzó después de que llegara la comida. Hay algo que he estado queriendo preguntarte. ¿Qué? ¿Alguna vez has pensado en convertirte en enfermera registrada? No solo CNA, sino una RN completa. María había pensado en ello. Muchas veces, pero parecía imposible. Eso requeriría al menos 2 años más de escuela. Tal vez 4. No tengo ese tipo de tiempo o dinero. Hay programas, dijo James. Programas de puente de CNA a RN. Programas de enfermería acelerados. Algunos son tan cortos como 18 meses. Aún así, tendría que dejar mi trabajo, o reducir horas. No puedo darme el lujo de hacer eso. James puso sus palillos. ¿Y si no tuvieras que preocuparte por el dinero? Si tuvieras una beca que cubriera la matrícula y un estipendio mensual como antes. James, ya has hecho demasiado por mí. No he hecho suficiente. James la interrumpió. María, escúchame. Catherine y yo hemos estado hablando. Queremos establecer una beca en Second Chance Careers, específicamente para adultos mayores que quieren avanzar en carreras médicas. La vamos a llamar la Beca María Jiménez. María dejó caer sus palillos. ¿Qué? No, no pueden hacer eso. Ya lo hicimos. Establecimos el fondo la semana pasada, $1 millón, suficiente para financiar varias becas cada año en perpetuidad.
James, y tú vas a ser la primera recipiente. Vas a aplicar al programa de Puente RN en Portland Community College. Vas a obtener tu título de enfermería. Y luego vas a continuar salvando vidas como has estado haciendo. María estaba llorando ahora, justo allí en el restaurante. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciendo esto por mí? Porque hace 40 años, una chica de 16 años, vio a un chico con dolor y decidió que su vida importaba. Decidió quedarse, decidió ayudar, y ese chico creció y se convirtió en doctor, y tuvo una vida hermosa, y una familia hermosa, y todo eso existe porque esa chica se preocupó. James también estaba llorando ahora. Nunca podré devolverte lo que me diste, María, nunca. Pero puedo pasar el resto de mi vida intentándolo. Así que por favor déjame hacer esto. María no podía hablar, solo asintió. María aplicó al programa de Puente RN en Portland Community College. Fue aceptada. Comenzó clases en septiembre de 2021. Los siguientes 2 años fueron brutales. Trabajar medio tiempo como CNA mientras tomaba clases de tiempo completo. Estudiar hasta tarde en la noche. Exámenes constantes. Proyectos. Rotaciones clínicas. Pero María persistió. Porque ahora sabía algo que no había sabido antes. Sabía que era capaz. Sabía que era digna. Sabía que merecía esto. En mayo de 2023, a la edad de 57 años, María Elena Rodríguez se graduó de Portland Community College con un título de asociado en Ciencias de Enfermería. En julio de 2023, tomó el examen NCLEX-RN, el examen de Licencia Nacional de Enfermería. Pasó en su primer intento. Era oficialmente una enfermera registrada. Providence Portland Medical Center le ofreció un puesto de inmediato. $25 por hora más diferencial de turno. Enfermera de piso en el mismo piso de cuidado a largo plazo donde había trabajado como CNA. Pero ahora con más responsabilidad, más autonomía, más capacidad para realmente marcar la diferencia. La ceremonia de graduación de María fue pequeña pero significativa. Sus 3 hijos estaban allí. Sus padres habían volado desde México. Su primer viaje en avión en sus vidas. James y Catherine estaban allí con sus hijas. Patricia, su antigua compañera de trabajo de Clean Pro Services, quien había seguido siendo amiga, estaba allí. Cuando María cruzó el escenario para recibir su diploma, la ovación de su grupo fue la más fuerte de todas. Después, mientras tomaban fotos afuera, Carlos abrazó a su madre. «Estoy tan orgulloso de ti, mamá. Hiciste algo increíble». «Todos hicimos algo increíble», María lo corrigió. «Como familia, nos apoyamos mutuamente. Eso es lo que hace que esto sea posible». James se acercó. «María, ¿puedo decir algo?» «Por supuesto». James se dirigió al grupo. «Todos aquí saben que María y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero lo que tal vez no sepan es que María literalmente me salvó la vida cuando éramos adolescentes. Estaba en un lugar muy oscuro, y ella se tomó el tiempo de ayudarme. Sin ella, yo no estaría aquí hoy». Tomó la mano de María. «Y durante años, he intentado encontrar formas de devolverle ese regalo. He ayudado financieramente cuando pude. Catherine y yo establecimos becas. Intentamos abrir puertas. Pero hoy me doy cuenta de algo importante». James miró a María con lágrimas en los ojos. «Yo no te salvé, María. Tú te salvaste a ti misma. Todo lo que Catherine y yo hicimos fue quitar algunos obstáculos. Pero la fuerza, la determinación, el trabajo duro, eso fue todo tuyo. Siempre lo fue». María estaba llorando ahora. «Hiciste más que quitar obstáculos, James. Me diste esperanza. Cuando había perdido toda esperanza, cuando pensaba que mi vida siempre sería una lucha, me mostraste que era posible algo diferente». Abrazó a James. «Así que gracias. Gracias por ver mi potencial cuando yo no podía verlo. Gracias por creer en mí cuando había dejado de creer en mí misma. Gracias por salvarme primero». James susurró de vuelta. La vida de María cambió dramáticamente después de convertirse en RN. El aumento en el pago significaba que finalmente podía respirar financieramente. Podía ayudar más a sus hijos, enviar más dinero a sus padres, incluso comenzar a ahorrar para el retiro. Pero más que el dinero, era el sentido de propósito. María se despertaba cada día sabiendo que su trabajo importaba, que estaba haciendo una diferencia real en las vidas de las personas.
Hubo un paciente en particular que María nunca olvidaría. Su nombre era Robert Miller. Tenía 65 años, había tenido un derrame masivo, y los doctores no le daban mucho tiempo. La esposa de Robert, Janet, estaba con él constantemente. Sostenía su mano. Le hablaba incluso cuando estaba inconsciente. Le rogaba que se quedara. «No puedes irte», Janet le susurraba. «Acabamos de jubilarnos. Íbamos a viajar por el mundo, a ver a nuestros nietos crecer. No puedes irte todavía». María se hizo cercana a Janet durante las semanas que Robert estuvo en el hospital. Le traía café. Se sentaba con ella durante las noches largas. Solo escuchaba cuando Janet necesitaba hablar. «¿Cómo lo hace?», Janet le preguntó a María una noche. «¿Cómo ve a las personas morir y no se rompe?». María pensó en esa pregunta por un largo tiempo. «Me rompo», finalmente dijo. «Todo el tiempo. Lloro en mi auto después del trabajo. Me preocupo por mis pacientes cuando estoy en casa. Pierdo el sueño pensando en ellos». Tomó la mano de Janet. «Pero también celebro. Celebro cada pequeña victoria, cada día extra que consiguen, cada momento de conexión, porque incluso cuando no puedo salvarlos, puedo hacer que su tiempo restante sea más cómodo, más digno. Y eso importa». «Importa mucho», Janet acordó, llorando. Robert murió 3 días después. Murió pacíficamente, con Janet sosteniendo una mano y María sosteniendo la otra. Después, cuando Janet estaba recolectando las pertenencias de Robert de la habitación del hospital, se volvió hacia María. «Gracias, por cuidar de él, por cuidar de mí. Fue un honor conocerlos a ambos». Janet abrazó a María fuertemente. «Personas como usted son la razón por la que todavía creo en la bondad». Esas palabras se quedaron con María, porque eran casi exactamente lo que María había pensado sobre James todos esos años atrás. El círculo era completo. Los años pasaron. María continuó trabajando como enfermera. Continuó tocando vidas, continuó marcando una diferencia. Sus hijos crecieron. Carlos se graduó de Portland State y consiguió un buen trabajo como ingeniero. Se casó con una mujer encantadora llamada Ana. Tuvieron un bebé, el primer nieto de María. Sofía se graduó de la Universidad de Oregon y se convirtió en maestra de escuela primaria, inspirada por el deseo de su madre de ayudar a otros. Miguel prosperó en su carrera de tecnología de la información, eventualmente convirtiéndose en gerente. Los 3 hijos atribuían gran parte de su éxito a su madre, a su ejemplo de nunca rendirse, de siempre luchar, de siempre creer que mañana podría ser mejor que hoy. En abril de 2028, 10 años después de que María se cortara la mano en ese edificio de oficinas, James organizó un evento especial. Era una reunión en el centro comunitario de Second Chance Careers. María no sabía por qué James había insistido en que viniera. Él había sido misterioso sobre ello. Cuando María llegó, el salón estaba lleno de personas, al menos 100 personas. Reconoció a muchas de ellas, otros graduados del programa de Second Chance, colegas de Providence, amigos. Catherine estaba al frente del salón junto con James. «Gracias a todos por venir», Catherine comenzó. «Hoy celebramos un aniversario especial. Hace 10 años, en marzo de 2018, una mujer llamada María Rodríguez llegó a un hospital de emergencias con una mano gravemente cortada. No tenía seguro, no tenía dinero, no tenía esperanza». Catherine miró a María. Pero tenía algo más. Tenía corazón, tenía determinación, y tenía un doctor que le debía su vida. James tomó el micrófono. «Durante los últimos 10 años, he tenido el privilegio de ver a María transformar su vida, de CNA a RN, de apenas sobrevivir a prosperar, de desesperanza a esperanza». James hizo una pausa, emocionado. Pero María hizo más que transformar su propia vida, inspiró a otros. La beca María Jiménez que Catherine y yo establecimos ha ayudado a 53 personas en los últimos 7 años a avanzar en sus carreras médicas. 53 personas que de otra manera habrían permanecido atrapadas. Hubo aplausos del público. Y hoy James continuó: «Queremos honrar a María. Y queremos anunciar algo». Catherine tomó el micrófono de vuelta. «Second Chance Careers está expandiéndose. Vamos a abrir 2 nuevos centros, uno en Salem y uno en Eugene. Y vamos a nombrar nuestro centro principal aquí en Portland, en honor a alguien que encarna todo lo que representamos. Alguien que nunca se rindió.
Alguien que se atrevió a soñar con una vida mejor incluso cuando todo parecía imposible. Catherine señaló hacia la pared del fondo donde había una gran tela cubriendo algo. 2 personas tiraron de las cuerdas y la tela cayó, revelando una placa enorme de bronce que decía: Centro María Elena Rodríguez. De Second Chance Careers. Porque nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. María se llevó las manos a la boca, completamente abrumada. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por su rostro. El salón entero se puso de pie y aplaudió. Un aplauso atronador que parecía no terminar nunca. James caminó hacia María y la guió suavemente al frente. María apenas podía caminar. Sus piernas temblaban. Cuanto llegó al frente. Miró a todas las caras en la audiencia. Vio a sus 3 hijos en la primera fila, todos llorando de orgullo. Vio a sus padres, ahora en sus 80, que habían volado nuevamente desde México para esta ocasión. Vio a decenas de personas cuyos rostros conocía del hospital, del programa de capacitación, de su BESINDARIO. Y en la segunda fila, vio algo que la hizo llorar aún más fuerte. Janet Miller, la viuda de Robert, el paciente que había muerto en sus brazos hace años, estaba aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro. Catherine le entregó el micrófono a María. María se limpió las lágrimas y trató de hablar. Su voz salió quebrada al principio. Yo no sé qué decir. Respiró profundo, tratando de componerse. Hace 10 años, estaba limpiando pisos en un edificio de oficinas a las 2 de la mañana. Me corté la mano, y lo único en lo que podía pensar mientras sangraba era: no puedo pagar esto. No puedo pagar el hospital. No puedo pagar las medicinas. No puedo pagar perder días de trabajo. María miró a James. Y entonces llegué a ese hospital, y un doctor me atendió. Y cuando revisó mi expediente, descubrió algo que yo había olvidado. Descubrió que 35 años antes, cuando éramos solo niños, yo había estado en el lugar correcto en el momento correcto. Había encontrado a un chico en el baño de nuestra escuela, que quería morir. Y me senté con él. Solo me senté con él, y le dije que su vida importaba. La voz de María se hizo más fuerte ahora. Yo no pensé que fuera gran cosa. Solo pensé que era lo correcto. Pero para James, significó todo. Significó su vida. Y ese día en el hospital, cuando me reconoció, él decidió devolverme ese regalo. María miró a la audiencia. Pero aquí está la verdad que he aprendido en estos 10 años. No fue solo James quien me salvó. Fueron todos ustedes. Cada persona que creyó en mí. Cada instructor que fue paciente conmigo cuando luchaba con el material. Cada colega que me mostró cómo hacer algo correctamente. Cada paciente que confió en mí con su cuidado. Cada uno de ustedes me salvó. María señaló a sus hijos. Mis hijos me salvaron dándome una razón para seguir luchando incluso en los días más oscuros. Señaló a sus padres. Mis padres me salvaron enseñándome que el trabajo duro y la dignidad importan sin importar qué trabajo hagas. Señaló a Catherine. Catherine me salvó viendo mi potencial cuando yo solo veía mis limitaciones. María se volvió hacia Janet Miller. Y mis pacientes me salvaron recordándome cada día por qué este trabajo importa, por qué cada vida importa, por qué cada momento de conexión humana importa. María se limpió las lágrimas otra vez. Así que cuando veo mi nombre en esa placa, no veo solo mi historia, veo la historia de todos nosotros, porque todos estamos conectados, todos necesitamos ayuda a veces, y todos tenemos el poder de ayudar a alguien más. Su voz se quebró de nuevo. Hace 10 años, yo era una mujer rota que limpiaba pisos y apenas sobrevivía. Hoy, soy una enfermera registrada. Soy dueña de un pequeño apartamento. Mis 3 hijos están prosperando. Mis padres están bien cuidados. Y tengo esperanza. Tengo tanto esperanza. María miró directamente a James. James, hace 40 años te dije que tu vida importaba. Hoy, quiero decirte que tenías razón en creer en mí, que cada dólar que gastaron en mí, cada momento que invirtieron en mí, valió la pena.
porque ahora puedo pasar el resto de mi vida pagándolo hacia adelante, ayudando a otros como tú me ayudaste, dando esperanza como tú me diste esperanza. El aplauso que siguió fue ensordecedor. María bajó del escenario y fue inmediatamente envuelta en abrazos de sus hijos, sus padres, sus amén de G.O.S.James la abrazó último, sosteniendo fuerte. Estoy tan orgulloso de ti, susurró. Estoy orgullosa de mí también, María respondió. Finalmente, después del evento, mientras las personas se mezclaban y comían bocadillos, una mujer joven de unos 25 años se acercó tímidamente a María. Señora Rodríguez. Sí, cariño. ¿En qué puedo ayudarte? La mujer tenía lágrimas en los ojos. Mi nombre es Patricia Gómez. Soy de Woodburn. Trabajo en un empacador de carne por $9 la hora. No tengo seguro. Apenas puedo pagar la renta, pero escuché sobre su historia y vine hoy porque necesitaba saber si era verdad. Si realmente era posible para alguien como yo cambiar su vida. María tomó las manos de Patricia. ¿Cuántos años tienes? 25. Eres tan joven. Tienes toda tu vida por delante. No se siente así. Se siente como si ya estuviera atrapada. Como si esto fuera todo lo que voy a hacer siempre. María apretó sus manos. Escúchame, Patricia. Hace 10 años, yo tenía 52 años. 52. Y pensaba que era demasiado tarde para mí. Pensaba que mi vida ya estaba decidida. Pero estaba equivocada. Y tú también estás equivocada. María la miró directamente a los ojos. Nunca es demasiado tarde. Nunca. ¿Entiendes? No importa cuántos años tengas. No importa de dónde vengas. No importa cuánto dinero tengas o no tengas. Si estás dispuesta a trabajar duro, si estás dispuesta a creer en ti misma, puedes cambiar tu vida. Patricia estaba llorando ahora. De verdad lo cree. Sé que es verdad, porque yo lo hice. Y si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. María miró a su alrededor, y encontró a Catherine en la multitud. Catherine, ven aquí por un momento. Catherine se acercó. Catherine, esta es Patricia Gómez. Creo que necesita hablar contigo, sobre el programa de CNA, que comienza el próximo mes. Catherine sonrió, y puso su brazo alrededor de Patricia. Sería un placer. Ven, vamos a mi oficina y hablemos. Mientras Catherine llevaba a Patricia, James apareció junto a María. ¿Ves lo que hiciste allí? ¿Qué? Acabas de cambiar la vida de esa chica. Así como yo cambié la tuya. Así como tú cambiaste la mía hace 40 años. María sonrió. El círculo continúa. James estuvo de ATUR años después, en marzo de 2033. María tenía 67 años. Todavía trabajaba como enfermera en Providence, aunque había reducido a 3 turnos por semana. Estaba empezando a pensar en el retiro, aunque no estaba segura de si alguna vez se retiraría completamente. Amaba demasiado su trabajo.